Hola, soy María José Blanco, tengo 34 años, soy vecina de San Antonio de Coronado, en San José, y quiero compartirles un recuerdo de infancia que realmente me marcó. eh, Lejos de ser un recuerdo como lindo o agradable, creo que es un evento que recuerdo ahorita como que marcó realmente un antes y un después en mi infancia. Entonces, apenas vi lo del cast, creo que fue el recuerdo elegido para contarles. En ese entonces, o cuando esto sucede, yo tenía entre 10 y 11 años, estaba en quinto grado de la escuela. em, Teníamos una compañera, no voy a decir su nombre real, pues es una historia delicada, un poco delicada, entonces prefiero mantenerlo con otro nombre, ¿verdad? Pero em, la cosa es que esta niña se había integrado ese año a la escuela, era nueva. Em, yo la recuerdo que tenía un pelazo súper lindo. Yo decía que lindo, parece una muñequita, ¿verdad? Y era muy amable. Se había integrado como un poco a nuestro grupo de amigas, que éramos yo y otras cuatro. Eh, entonces, pues, aunque no siempre jugaba con las cinco, ¿verdad? Sí, a veces se nos unían los recreos o en los trabajos en grupo y demás. Eh, Ella como a mediados de ese año, empezó a faltar. Y pues no sabíamos por qué no iba. Pasó una semana, 2 semanas, no sé si incluso un poco más. Le preguntábamos a la maestra y pues ella no sabía nada. Eh, la cosa es que, digamos, Natalia, ella pues vivía muy cerca de la escuela, entonces nos llamaba la atención que no fuera, ¿verdad? Incluso su mamá vivía como a 500 metros, su mamá la iba a dejar en un carrito junto con su hermano menor, eran tres hermanos, y no recuerdo si ya era mayor o tenía un hermano mayor. Bueno, el tema es que tenía un hermanito más pequeñito y él iba en un carrito y ella llegaba caminando y bueno, todo. Se nos hacía raro pues que no llegara. Recuerdo que una tarde eh, ya estábamos como a punto de terminar las clases, casi la hora de salida. eh, Llegan a tocar la puerta del aula y nosotros todos le dábamos la espalda a la puerta, ¿verdad? Los pupitres estaban como viendo hacia adelante y recuerdo que tocaron, todos nos volvimos y eh, llegaron a llamar a la maestra, era la directora junto con otra persona. Yo creo que el ser humano, por más pequeñitos que seamos, tenemos como la capacidad de saber cuando hay algo que no está bien o hay algo pesado en el ambiente o serio, ¿verdad? Porque a pesar de que todos estábamos deseando irnos, lejos de que se armara el alboroto, ¿verdad? Que en otro momento se hubiera armado cuando, no sé, llegan a interrumpir la clase y es casi hora de salida y que dicha que no está la maestra, ¿verdad? Para hacer bulla, pues levantarnos del pupitre y todo. No, todos permanecimos sentados, eh, como percibiendo la atención en el ambiente, ¿verdad? Y pues tratando de escuchar qué era, ¿verdad? La cosa es que la maestra se dio cuenta, cerró la puerta, estuvo un gran rato fuera, luego entró y entró muy seria y pues prácticamente nos terminó la clase y nos despachó a todos, ¿verdad? Y bueno, pues todos salimos. Recuerdo que era un día incluso oscuro, o sea, tengo el recuerdo de que no, era una tarde así como no lluviosa, pero sí, sí oscura. Entonces yo digo, wow, hasta el ambiente estaba tenso por fuera, ¿verdad? Había un portón donde los papás esperaban a los chiquitos, a mí me recogía mi abuelito. Entonces, pues yo tengo el recuerdo de haber visto a la mamá de ella ahí entre los papás, obviamente no a ella ni a sus hermanos, pero pues pasó, nos fuimos. Mi abuelito iba muy serio en el carro, lo normal, cómo te fue, qué hiciste, qué tal el día, todo bien, pero serio. Pues pasó, yo llegué a la casa, nada, pasó al día siguiente, bueno, pues las clases, todo normal. No se hablaba mucho, no se nos dijo nada. Bueno, eh, sí, en algún momento, en algún punto, no sé si fue ese día o un par de días después, o sea, el día siguiente o un día después, nos dijeron que pues que ella no iba a volver a las clases, que ya iba a estar en otra escuela. Y bueno, cuando a mí me recogió mi abuelito, en el típico, ¿verdad?, diálogo camino a la casa de qué hiciste hoy, con qué jugaste, cómo te fue, bla, 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 pues yo le comenté, yo, ay, vieras que Natalia no va a volver a
a las clases porque se va a pasar de escuela y quién sabe por qué, porque ella vivía cerca, no sé qué. Entonces recuerdo que él se me quedó viendo y me dijo, bueno, usted era amiga de ella, usted merece saber qué fue lo que pasó. Y yo dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Verdad? O sea, pasó algo malo. Eh, Él me dijo, a nosotros nos contaron que ella no estaba llegando porque su papá se había desaparecido. Ahora su papá apareció. Entonces como que es ese susto y a la vez como alivio, bueno, apareció, ¿verdad? Y él nos dijo, bueno, apareció su cabeza en una finca en San Antonio de Coronado, bueno, en Coronado. Y yo recuerdo que fue un shock, porque fue decir como, ¿cómo su cabeza? ¿Cómo el papá? ¿Cómo en Coronado? Yo vivo en Coronado. ¿Le va a pasar algo a mi papá? ¿Me va a pasar algo a mí? Nosotros éramos amigas de ella. ¿Por qué no está llegando? No está llegando porque le hicieron eso a ella. ¿Verdad? O sea, fue como una lluvia de preguntas de que a mí me sacaron de mi burbuja infantil de tener, de pues mis amiguitas que tienen su familia, que todas vivimos pues relativamente bien, ¿verdad? O sea, que estábamos en una familia normal, que no pasaba nada. A decir, bueno, ella se quedó sin papá y el papá se quedó sin cabeza y es cerca de mi casa y qué pasó y entonces no la llevaban por peligro a que le pasara eso a ella y porque se lo hicieron a él y los hermanitos y la mamá y ellos vivían cerca y si llegan a la escuela y quiénes fueron y qué pasó. O sea, yo recuerdo que inundé a mi abuelito de preguntas eh, y él me dijo, bueno, el bien y el mal existen, eh, no todo siempre es tan lindo, no todos los niños tienen la oportunidad o la bendición de tener una familia eh, pues segura, linda, hay cosas que pasan, decisiones que se toman, hay gente que hace el mal, así como hay gente que hace el bien, hay gente que le hace daño a otras personas. Entonces fue como un viaje a la casa muy revelador, muy lleno de preguntas, muy tenso, muy lleno de susto también y de dolor, porque yo recuerdo que a mí se me salían las lágrimas de pensar, es mi amiguita, pero si ella es súper buena, ¿por qué le hicieron eso al papá? ¿Por qué ahora no tiene papá? ¿Por qué se va a ir de la escuela? ¿A dónde se va? Le van a hacer lo mismo. O sea, fue una lluvia intensa de muchas cosas que yo digo, bueno, no era tan pequeña ya yo en ese entonces, pero sí, seguía siendo una niña, ¿verdad? Entonces a mí me sacó completamente como de mi realidad, ¿verdad? Como que me sacudió. Y ya hasta después que llegué a la casa o a los días lo empecé como a procesar. Creo que a mis amigas pues también sus papás les dijeron porque nosotras realmente nunca lo comentamos entre nosotras. Creo que fue como algo vedado, como que todas sabíamos que eso era algo delicado y que era mejor pues no hablarlo. A todas nos dolía, todas la extrañamos. Pero sí recuerdo que nunca como comentamos, como que eso nos daba miedo, como que si el hablar de eso pudiera hacer que nos hicieran daño a nosotras, los malos, ¿verdad? Y, y a la fecha, o sea, digo que eso me marcó mucho porque me sacó a mí completamente de la burbuja en la que vivía hasta entonces. Me enfrenté a una realidad que creo que actualmente es tal vez más común para los niños porque pues a cada rato se oyen las noticias y hay bombardeo de noticias y del mal y que el narcotráfico y que las drogas y que esto y que lo otro y que familias y que apareció y que no apareció y que en ese entonces no era tan así. O por lo menos yo y mis hermanos nos manteníamos lejos de las noticias, pero creo que sí, no era tan así, no estábamos tan bombardeados de noticias o de la realidad, de la crudeza de la realidad. Y pues digo que me marcó porque sí, años después, yo ya con los 20, en mis 20, eh, incluso ahora, o sea, debo decir que ahora cada vez que yo paso cerca de la casa, porque sé cuál era la casa de ella, eh, cuando vivían ahí cerca de la escuela, la recuerdo. Y me pregunto por su familia, digo yo, ¿estará su mamá? ¿Estarán sus hermanos? ¿Estará ella viva? ¿Estará bien? ¿Dónde estará? O sea, eh, no sé, fue un evento que a mí me marcó completamente la infancia. Eh, Fue duro de asimilar y a la vez creo que en el momento yo dije, pero ¿por qué mi abuelito me está contando esto? O sea, ¿por qué? Bueno, me lo digo así. Ahora le agradezco porque creo que también ya no era tan niña, pero sí era necesario saber que parte de proteger a un niño o de proteger, ¿verdad? De una infancia es también
decirle que no todo es una burbujita, sino de que hay que cuidarse de cosas, de que hay decisiones, de que hay realidades distintas, entonces también lo hace uno un poco más empático, ¿verdad? Y más consciente. Entonces, pues eso, ese era el recuerdo que les quería compartir. Un gusto y espero que estén muy bien.